Bueno, queridos hermanos y hermanas, me alegra saludarles y decirles que la paz del Señor Jesús esté en el corazón de todos ustedes. Eh, bueno, bienvenidos a su clase de libros poéticos y sapienciales. Hoy, jueves 16 de junio, damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta este tiempo de reflexión y de bendición, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros. Bueno, estamos reflexionando en torno a una figura que es muy importante en este tipo de literatura, que se le conoce como el sabio de Israel. Y entonces hemos venido manejando algunos conceptos que también nos permiten introducirnos a este fenómeno sapiencial que aparece en el texto sagrado. Y que evidentemente, hermanos y hermanas, necesitaríamos nosotros saber cómo se da este fenómeno sapiencial, cómo es que se llega a escribir tal o cual cosa, ¿no? Y cómo se entiende que todo ello es palabra de Dios y debe entenderse como palabra de Dios, ¿ok? Entonces, lo que vamos a plantear hoy en la clase va a seguir introduciéndonos en este tema y vamos a contestar una pregunta que será muy importante que nosotros la tengamos muy clara, porque a partir de la respuesta vamos a entender mucho de la figura del sabio, que es un sabio, que es el sabio de Israel, porque a partir de esta respuesta que demos vamos a entender mucho de las cosas que aparecen en el texto sagrado. Ahora, antes de eso, voy a hacer el planteamiento general. Voy a hacer el planteamiento general. Y el planteamiento general será de la siguiente manera. Nosotros consideramos, ¿no? Voy a usar un poco la pizarra antes de iniciar con la presentación. Okay. Bueno. Cuando nosotros estamos ante la presencia de los libros que conocemos, estamos ante lo que se le conoce como una literatura sapiencial. Que evidentemente el mismo título nos plantea a nosotros, ¿no? Nos plantea el hecho de saber cuál es el trasfondo que representa esta literatura. Estamos hablando de sabiduría. Por eso se le llama literatura sapiencial. Muy bien. Esta literatura sapiencial, queridos hermanos y hermanas, ¿no? Evidentemente es una literatura muy rica en diversos contextos, en diversas culturas, perdón, que cada cultura tiene su propia literatura, su propia forma de expresar el sentido de la vida, la reflexión de la vida, de la muerte, sus propios cantores populares, etcétera. Y lo mismo nosotros lo vamos a ver reflejado en el texto sagrado. Y entonces, hermanos, vamos a encontrar, por ejemplo, que dentro de esta literatura sapiencial vamos a encontrar un tipo de literatura que se le conoce como sabiduría de la vida. Sabiduría de la vida. Esta sabiduría de la vida, ¿no? La vamos a encontrar
registrada principalmente principalmente o especialmente en el libro de Proverbios, a partir del capítulo 10 hasta el versículo 31. Es decir, que este libro que nosotros consideramos sagrado en cuanto a la composición o a la información que tiene, ¿no? Del capítulo 10 al versículo 31, se va a referir, hermanos, a que esta será una literatura compuesta por refranes, ¿no? Por proverbios, por razonamientos o sentencias que tienen que ver con la vida práctica, que tienen que ver con hombres, con mujeres, con el orgullo, con el dinero, con la necedad, con el padre, con el hijo, con la comunidad, relaciones comerciales, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida, diríamos, con las circunstancias de la vida, se encierra en esta sabiduría del libro de los Proverbios. Y podríamos resumir entonces esta expresión de sabiduría, ¿no? Diciendo que es una experiencia. ¿Qué hice? Sí. Espérame. Es que le quise cambiar el color, pero voy a continuar en la misma. A este tipo de sabiduría se le conoce entonces como una enseñanza que pertenece a al mundo o a la tradición divina y universal de la humanidad. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de esta literatura que vamos a leer, del capítulo 10 al versículo 31, vamos a estar refiriéndonos básicamente a que es una enseñanza de la vida y entonces no está encerrada a un pueblo en particular, es decir, no es una sabiduría propiamente de un pueblo étnico como sería Israel, sino que va a abarcar a toda la vida y que incluso estos proverbios que se producen en esta cultura del antiguo Oriente Próximo, son aplicables a nosotros. Hoy usamos muchos de los proverbios o de esta sabiduría para manejar nuestra vida, para dirigir nuestra vida. Muy bien, entonces, esta es la primera sabiduría de esta literatura sapiencial que nosotros encontramos. Lo más chiquito para que me quepa. Luego, vamos a encontrar, queridos hermanos, otro tipo de literatura que se le va a conocer como la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría de Dios que se le conoce, la vamos a encontrar principalmente porque son estos textos que nosotros encontramos en el libro de Proverbios, del capítulo 1 al versículo 10, son composiciones teológicas. Tienen que ver más con cuestiones profundas del conocimiento de Dios, de su revelación, etcétera. Hay un diálogo acerca con la sabiduría y parece ser que, como lo vamos a ver en su momento, la sabiduría adquiere una personificación. Una personificación en estos capítulos. Por eso se le ha denominado como la sabiduría de Dios. A diferencia de esta, que está en el mismo libro, que es de Proverbios, ¿no?
que está encerrada en las circunstancias de la vida, nosotros vamos a encontrar acá que estamos en presencia de un concepto más elevado de lo que significa la sabiduría. Incluso la sabiduría en este caso se va a personificar en Dios, ¿no? Tiene una forma de Dios, diríamos. Y entonces habrá incluso una alusión en el Nuevo Testamento acerca de este concepto de sabiduría, como una representación divina. Entonces, Dios en esta literatura, Dios se revela en el templo y en lo sagrado. En el templo y en lo sagrado. Y entonces, en esta porción, principalmente de la literatura sapiencial, vamos a encontrar la unión o vamos a encontrar la simbiosis entre lo divino versus lo humano. Y será una sabiduría muy interesante, hermanos. Son 10 capítulos donde se encierra mucho que tiene que ver con esto, ¿no? Con el Dios que se revela en lo sagrado y se personifica en la sabiduría, ¿no? Y cómo esto tiene una relación muy interesante con lo humano, ¿no? Con lo terrenal. Y bueno, a eso se le denominará en la literatura sapiencial como sabiduría de Dios. Luego, hermanos, vamos a encontrar en esta literatura sapiencial otra sabiduría que se le conoce como la sabiduría orante, ¿no? La sabiduría orante y dialogante. Esta sabiduría, ¿no? Que tiene que ver con personajes que se les denominará los orantes, es decir, aquellos que van a leer, van a promulgar, van a externar este tipo de situaciones, ¿no? Uh, o de conceptos, ¿no? Y que van a dialogar con estos conceptos, lo vamos a encontrar básicamente en el libro de los Salmos. Los Salmos encerrará una sabiduría muy interesante que tiene que ver básicamente con un diálogo que existe, a veces apasionado, a veces enojado, a veces angustiado, a veces resentido, a veces hablará con sentimientos de venganza, habrá se usarán mucho los salmos para transmitir la enseñanza en la liturgia del templo, ¿no? Y en este tipo de sabiduría, el, el, el hombre de Dios, ¿no? Es alguien que escucha a Dios. ¿No? Es decir, que nosotros tenemos aquí a en este tipo de sabiduría vamos a encontrar cómo es una relación entre el escuchar, ¿no? Entre el escuchar, ¿por qué? Porque
Si ustedes recuerdan, nosotros hay un texto que dice, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Recuerdan el famoso Shema israelita? Entonces, la orden del Shema es escuchar, escuchar, o sea, poner atención, guardar silencio y escuchar lo que Dios o el Señor te quiere decir. Y en esta sabiduría, queridos hermanos, que encontramos, es una sabiduría que va a plantear no solamente el tema del escuchar, sino que también va a responder. Va a responder. ¿Y cómo va a responder la persona que escucha? Por eso es dialogante, porque hay una respuesta a la propuesta de Dios, hay una respuesta del ser humano y lo va a hacer a través de la oración. Y lo va a hacer a través de estas profundas reflexiones teológicas, ¿no? En donde habrá un diálogo entre el que ora a Dios, el que le responde a Dios, ¿no? No solamente escucha, sino que ahora responde y responde orando, insisto, y a veces sus oraciones son muy apasionadas, ¿no? Eh, son oraciones, por ejemplo, el Salmo 51 se me viene a la mente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El famoso Salmo penitencial de David, ¿no? En donde David está respondiendo a lo que Dios le ha planteado como algo que le sucedió en su vida. Entonces, encontramos en este tipo de sabiduría no un monólogo donde solo Dios habla, en el escucha, oh Israel, sino que encontramos también en esta sabiduría alguien que responde. Personas de carne y hueso. Y entonces, en este tipo de sabiduría podemos decir, en este tipo de literatura, podríamos decir que la sabiduría es hecha oración. Entonces, la oración, el clamor, la petición, todo lo que uno hace delante de Dios, se hace en el concepto de la sabiduría. Se hace en el concepto o en el marco o en el punto, ¿no? de la sabiduría de Dios, de la oración, perdón. O sea, la oración no es una oración trivial, ¿no? No es la oración que a veces nosotros usamos cuando vamos a comer, Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, ¿no? No es la oración de que, bueno, gracias te doy por la vida y la salud. No, van a ser oraciones profundas y entonces serán oraciones revestidas de sabiduría. Por eso los salmos son exquisitos, ¿no? ¿Quién no recuerda el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, tal, será como árbol plantado, como corrientes de agua, no así los malos serán arrebatados, etcétera, etcétera. Son hermosos los salmos porque esas oraciones son profundas, ¿no? ¿Quién no recuerda el famoso Salmo 91? Que yo no me acuerdo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré, no? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién habré de atemorizarme? Entonces, las sabidurías se hace oración. Se hace oración. Por eso, este tipo de literatura, hermanos, nos hace acercarnos a Dios a través de la sabiduría nuestra, ¿no? Porque ahora somos desafiados a plantear la sabiduría como una forma de manifestar nuestra relación con Dios. Qué interesante es esto. Qué interesante saber que hoy necesitamos recuperar el sentido de sabiduría, ¿no? En función de nuestra propia experiencia. Hoy necesitamos ser líderes, ¿no? Que realmente pongan a este,
en práctica nuestras experiencias. Y fíjense ustedes, hermanos, cómo esta literatura nos ayuda a recuperar este sentido, ¿no? ¿Cuántas personas no valoran las experiencias que tienen en la vida y en vez de volverse sabios se convierten en necios? Porque entonces las experiencias que nosotros vivimos, cuando no las canalizamos en la sabiduría de Dios, nos convertimos en necios porque terminamos cuestionando todo, terminamos ofendidos, terminamos enojados con Dios por lo que vivimos, ¿no? Entonces, esta literatura trata de decirnos, mira, a ver, lo que vos estás pasando, bueno o malo, ¿no? Dios está presente en todo lo que haces. Si vos haces un presupuesto para tu casa, o si vos vas a hacer tu casita, vas a construir tu casita, ¿no? Vas a conseguir pareja, que vas a tener novio, novia. Bueno, Dios está presente en todas las áreas de su vida, la sabiduría de la vida, y está ahí en Proverbios, ¿no? Leamos ese tipo de consejos, ¿no? En nuestra relación con Dios, ¿qué significa Dios para nosotros? El sabio profundiza en el concepto de Dios y hace sabiduría de él. Entonces, los cristianos necesitamos tener sabiduría también, necesitamos ser sabios para hacer sabiduría de Dios, ¿no? Conocer a Dios desde esa experiencia profunda y maravillosa de cómo Él se relaciona con nosotros. Ahora, la sabiduría también nos permite profundizar en nuestras oraciones, ¿no? Porque nuestras oraciones deben dejar de ser triviales y convertirse en oraciones profundas, transformadas en sabiduría. Y eso por eso los salmos son maravillosos. Por eso muchos de nosotros podemos orar con los salmos. Si nosotros queremos orar, tomemos un salmo y oremos con ese salmo, ¿no? Meditemos con ese salmo. Porque finalmente, insisto, queridos hermanos, es una expresión que uno tiene, ¿no? De este diálogo que plantea con Dios, no solamente de escuchar, sino también de responderle a Dios. Pero nuestras respuestas tienen que ir en función de sabiduría. O sea, lo que nosotros podamos orarle a Dios, ¿no? Esta literatura nos invita a que lo hagamos desde una perspectiva de sabios. Qué interesante esto, hermanos. Es un gran paradigma este tipo de literatura, ¿no? Orar desde la perspectiva de ser sabios. Orar como sabios. Es el gran desafío de la literatura sapiencial. Muy bien, luego tenemos otro tipo de literatura en la literatura sapiencial que se le conoce como vamos a ver si este se mira, que se le conoce como la sabiduría de duda, protesta e investigación. En el abanico de la literatura sapiencial entra la duda, ¿no? Entra la protesta, el enojo, el no entender lo que está pasando. Entra lo que es la investigación de decir, a ver, ¿qué sucede con lo que está pasando a mi alrededor? No lo entiendo. Y entonces es interesantísimo, queridos hermanos, cómo esta sabiduría de duda, protesta, de investigar mucho más, de razonar y decir, a ver, no me cierran las cosas, no me cierran, ¿no? Necesito
que alguien me lo explique, o al menos yo encontrarle como una respuesta a las situaciones que estoy viviendo, ¿no? Y esta literatura, como vamos a ver en la siguiente clase, y lo estaremos desarrollando conforme avancemos en los libros, se le conoce como una literatura de crisis, de crisis. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, mientras en estas tres formas de sabiduría, de proverbios y de los salmos, encontramos una sabiduría muy optimista, muy feliz, ¿no? Si vos encontramos proverbios que dice, si vos sos obediente al Señor, Él te bendecirá, ¿no? Dichoso aquel que confía en el Señor, porque entonces será prosperado. Estos libros que encontramos aquí, encontramos una sabiduría muy optimista, muy de decir, bueno, si vos sos justo, te va a ir bien, pero si sos injusto, si sos necio, si sos tal, te va a ir mal, ¿no? Entonces hay como una sabiduría de bienaventuranza en esta literatura. Y evidentemente esta sabiduría es muy bien vista, es muy bien aceptada, ¿no? Por eso es que muchos de nosotros planteamos nuestra praxis cristiana a partir de estos paradigmas de este tipo de sabiduría. Es decir, portate bien para que te vaya bien, ¿no? Esa es nuestra cosmovisión, ¿no? Portate bien. Si te portas mal, pues así te va a ir, ¿no? Porque así dicen los salmos, porque así dicen los proverbios. Entonces, esta literatura fue muy optimista, muy alentadora, no sé, como muy paradigmática, diría yo, ¿no? Pero en la reflexión del pueblo hay un punto de quiebre y entonces entra la literatura de crisis. Porque este tipo de sabiduría que estoy planteando aquí, que es la sabiduría de duda, protesta, investigación, viene a plantear uno de los aspectos de la vida humana que tiene que ver con no ser tan optimista. No es tan así. O sea, no es de que si sos bueno, te va a ir bien siempre. Esta literatura va a decir todo lo contrario, va a decir, no, no es cierto, ¿no? No es que si te portas bien, te va a ir bien. No es así. No es de que si dichoso el hombre que confía, bienaventurado el hombre que confía en el Señor, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua ¿cómo es? Y florece y da frutos y su hoja no cae. No dice esta literatura. No es cierto. No es cierto. No es tan pleno, tan feliz. Y entonces vamos a encontrar en esta literatura sapiencial libros como Job, ¿no? Y Job será la antítesis de la sabiduría esta, de la que está acá. Será la antítesis, será lo contrario, porque Job diría, no es cierto, yo era un hombre sabio, era un hombre justo, piadoso, temeroso y apartado del mal. Y de acuerdo a esta sabiduría optimista que encontramos acá, tendría que irme bien siempre, ¿no? Porque yo era así, yo era un hombre apartado del mal. Pero mi experiencia dice que no, me fue pésimo, me fue como si yo fuera el peor pecador, como si yo fuera el injusto, el necio, el insensato, al que le iba a ir muy fuerte, ¿no? Entonces, la literatura de Job va a plantear esta crisis en la sabiduría, ¿no? Y cuando hablo de crisis no lo hablo en sentido negativo, no hablo de que es algo pesimista o es algo malo, no, hablo en el sentido de decir, a ver, paren un poco, necesitamos plantear también en la experiencia humana este tipo de emociones, este tipo de reacciones, dar respuesta a qué es lo que sucede cuando un hombre justo le va mal. Necesitamos dar una respuesta. ¿Por qué también a los justos, no? Les llega la calamidad. Son como el tamo que los arrebata el viento, según el Salmo 1, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y entonces se desarrolla una literatura
En el caso de Job, muy interesante, que insisto, es como lo contrario a la sabiduría planteada en estas tres anteriores. Y consecuentemente, hermanos, encontramos un libro igual, que es el libro del Eclesiastés o el Coelet, o Cogelet, como quieran nombrarlo. Y entonces esta literatura también hará lo propio y dirá, paren un poco, paren la mano, ¿no? No es cierto que el hombre que es plantado, que obedece a Dios y es plantado a la orilla del río y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No, yo estoy viendo que todo un absurdo. Hay una teóloga mexicana, Elsa Tamés, que hace una reinterpretación, una relectura. Voy a platicar un poquitito de este concepto de cuando hablemos del libro del Eclesiastés, que ella traduce, diríamos, en un contexto muy nuestro, como si nosotros nos planteáramos pararnos en el balcón de nuestra casa y ver todo lo que está sucediendo en la vida y digamos, es una basura esto. Es muy expresión, ¿no? A veces cuando nosotros miramos los aspectos de la política, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos los políticos, los candidatos, cuando vemos los problemas que hay y uno termina diciendo, es una basura todo eso, ¿no? Es una basura. Bueno, es un término muy equiparable a lo que el Coelet o el predicador está planteando en esta literatura. Está diciendo vanidad de vanidad, es decir, lo absurdo de lo absurdo. En palabras del Satamés diría, es una basura todo esto, no le encuentro chiste, no le encuentro. A veces me siento, dice, el predicador como si le estuviera golpeando al aire, ¿no? Es como una vida sin sentido, ¿no? Es una vida sin sentido. Y entonces, esta literatura vendrá a reaccionar, será una reacción a la literatura optimista que encontramos anteriormente, ¿no? Y por eso es que esta literatura va a expresar el dolor, la fragilidad, la fragilidad y sobre todo, esto es algo interesante, su responsabilidad moral. Entonces, esta literatura dirá, no estoy tan de acuerdo con lo que dicen, y entonces habrá un monólogo en el caso del predicador, ¿no? Un soliloquio que hará el predicador y, y expresará su dolor, su fragilidad, pero sobre todo su responsabilidad ante la vida, ¿no? Después de decir vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo interesante de esta literatura, queridos hermanos, es que esta sabiduría se hace divina porque en medio del dolor, en medio de la fragilidad y en medio de todos estos problemas que existen del ser, de la conciencia, de las emociones, de la responsabilidad, ¿no? El sabio descubre a Dios. ¿Mm? El sabio va a descubrir a Dios. Y entonces esta literatura planteará dos aspectos en este descubrimiento de Dios. Va a exponer su responsabilidad ética. La sabiduría de este tipo de literatura va a hablar acerca de la ética de Dios, de los valores de Dios, ¿no? De cómo Dios reacciona en medio de todo esto
Y también hablará acerca de la justicia. Hablará acerca de la justicia de Dios. Y entonces el predicador al final de todo su discurso va a decir, bueno, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta sabiduría va a recuperar el sentido ético y justo de Dios a través de los mandamientos del Señor. Y esta será una literatura maravillosa. Bien, hasta aquí vamos bien, hermanos, hermanas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ética y qué, ¿cuál era la última palabra? No sé, no está. Ah, caray, se fue, ¿verdad? Sí. Justicia. No sé qué le Gracias. pasó acá. Muy bien. Quisiera decirle que algunos colores, al menos en mi pantalla, no se puede ver muy bien. El último, el amarillo y el verde que puso, ese sí se ve bien. Los otros como que se ve, no sé si es mi, clave es el color de fondo y el color de la letra. El verde y el amarillo último que puso, sí, perfecto. Este naranja no se mira Naranja. Es que tanto. o poner blanco o el fondo blanco ahí para que se mire. Oh, perdón, hermanos, perdón. Yo que le quiero dar un poco de color a esto, sale peor. No, no, está bien, solo poner el fondo blanco para que se mire. El fondo de la diapositiva cambiarle Sí, nada sí, más. sí, sí, sí. Vamos a... pero... Ahí en tu barra arriba donde terminan todas las presentaciones, dice formato de fondo y tiene un potecito de pintura. En tu barra al fondo, al final, así como va. Todo cargado a tu derecha. Al fondo, después de tamaño de diapositiva, dice ahí formato de fondo y tiene un potecito. A ver, búscale ahí para que te dé blanco. Abajo, relleno sólido. Ahí dale clic y ponele abajo en el color. Ahí, exacto. Bien. Ahí ya se ve mejor, hermanos. Ahí en Sí, se ve amarillo bien, queda un pastor, poco se ve pálido. bien. Yo antes lo veía bien también. Ah, ok. Ahí está bien, hermano. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante ir planteando estos distintos, cómo es? Espérenme, me falta una. Bueno, espero que se note la flecha ahora. Bueno, ya le iba a poner flecha, pero no, de última no le pongo flecha. Ya está. Y hay un tipo de literatura, hermanos, lo voy a poner aquí arriba, ya que no se ven las flechas, que algunos le llaman como la sabiduría. En términos generales, poética. Porque evidentemente este tipo de sabiduría nos va a plantear básicamente las vivencias más humanas, ¿no?
más humanas, diríamos, más comunes a la generalidad, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el amor y con el dolor, con la tragedia, ¿no? Con, con una expresión de esperanza, diríamos, ¿no? Y entonces en esta literatura de sabiduría poética encontraremos el libro del Cantar de los Cantares como una respuesta, hermanos, a algo que durante siglos, ¿no? Como hasta la fecha se convierte en tabú, que es la sexualidad. Y si bien es cierto, tuvo que hacerse varias cosas para que este libro pudiera entrar dentro del canon bíblico, del canon sagrado, ¿no? Es una sabiduría escrita en poema que va dirigida a algo común, que es común a toda la humanidad, diríamos, ¿no? Que nadie se escapa a eso, que es hacia el amor, hacia la relación que representa, ¿no? El Génesis, cuando el Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no? La unión es en un contexto sexual, evidentemente, ¿no? Está hablando de una relación sexual, el libro de Génesis, y que evidentemente en esta sabiduría hay una exaltación maravillosa y profunda a el Génesis, ¿no? A este pasaje del capítulo 2 del Génesis. Y representará básicamente un parteaguas o un desafío para poder entender un poco en línea de la sabiduría de la vida, ¿no? Va un poco en esta línea de la sabiduría de la vida, de que forma parte también de nuestra hechura de parte de Dios. Somos creados sexualmente todos. Dios nos otorgó no solamente los órganos sexuales que diferencian a hombres y a mujeres, sino también otorgó el sexo como, o la unión sexual como un don divino. Y entonces por eso el sabio que escribe esta experiencia sexual lo hace no en términos vulgares, no en términos triviales, porque acuérdense, todo sabiduría, ¿ok? Y entonces como sabiduría tiene profundidad y lo hace de una manera tan bella, tan profunda, tan comprometida, tan alegórica, tan maravillosa, que exalta, e insisto, en esta línea de la sabiduría de la vida, una de las situaciones muy común a todos los seres humanos, ¿no? Y lo levanta a un nivel muy espiritual, ¿no? O sea, el escritor a los hebreos seguramente inspirado, seguramente, es una deducción mía, inspirado en el Cantar de los Cantares, terminaría escribiendo y sea honroso en todos el matrimonio y la cámara nupcial, donde se lleva a cabo el acto sexual entre un hombre y una mujer, ¿no? Bendecidos por Dios en el sagrado vínculo del matrimonio, es santo, Dios está presente, ¿no? Y esta sabiduría la encontraremos en el libro del Cantar de los Cantares. Y incluiremos en esta, hermanos, como dijimos, ¿no? En este tipo de sabiduría, aunque está inserto en el cuerpo profético, Lamentaciones son 5 grandes poemas hermosísimos que construye el escritor, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con lo que significa el duelo, la ausencia, uh, el que de la noche a la mañana se termine todo, y lo hace de una manera poética, utiliza mucho los símbolos, ¿no? Y en este tipo de literatura que va más en dirección de la sabiduría de Dios, Lamentaciones va más en línea de la sabiduría de Dios y un poco de la sabiduría orante,
bueno, realmente, perdón, hermanos, creo que tiene los tres tipos de sabidurías, porque por un lado, el escritor de Lamentaciones va a expresar, le va a culpar a, a Dios de lo que le pasó al pueblo, le va a hacer varias preguntas a Dios y también se va a hacer varias preguntas consigo mismo, pero también se enojará y dirá, pudiste haber equivocado esto, pero lo hace de forma poética. Lo hace de forma poética. Entonces, en términos generales, queridos hermanos, el fenómeno sapiencial del cual vamos a estar hablando en estas clases tiene que ver con estos tipos de sabiduría, que encierran básicamente los libros que nosotros conocemos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y el libro de Lamentaciones, que básicamente es el cuerpo sapiencial. Lo digo ahora porque lo voy a aclarar en las clases tanto de profetas como de ahora. El fenómeno sapiencial no está encerrado solamente a estos libros. Como vamos a ver, el fenómeno sabiduría se amplía y permea todo el sentido del pueblo. Y como lo veíamos en clase de profetas, Jesús es un sabio también. Es un sabio. Es un sabio que hace poesía, que siente el dolor, ¿no? Va a expresar dolor en el huerto. Mi alma está triste hasta la muerte. Va a hablar con el Padre, ¿no? Siempre no solo escucha al Padre, sino que habla con él. Evidentemente es el verbo de Dios, la sabiduría de Dios, y también vive la vida, da consejos sobre la vida, da consejos sobre la praxis cristiana, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí, hermanos, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Es muy apasionante el tema de la sabiduría de Israel, porque, insisto, nos confronta en el sentido de cuál es la actitud que ahora nosotros tenemos ante Dios, ¿no? Ante Dios. Bueno, ya que tenemos un panorama general, queridos hermanos y hermanas, ya que tenemos un panorama general más o menos hacia dónde se dirige el concepto de la sabiduría, de este tipo de literatura, ¿no? Lo que más o menos implica cada uno de ellos, de estos libros, y que, insisto, vamos a irlos profundizando con mayor medida. Necesitamos contestar una pregunta, ¿no? Necesitamos contestar una pregunta que es fundamental. Y de eso voy a hablar ahora. Voy a compartir la pantalla para compartir la presentación. Y entonces, la pregunta que nosotros ahora nos planteamos, hermanos, ¿qué es un sabio? ¿No? Si ustedes pudieran definir, si alguien puede activar su micrófono y me puede ayudar a contestar esta pregunta. Para ustedes, ¿qué sería un sabio? ¿Quién es un sabio para ustedes? ¿Qué características debería de reunir para que fuera un sabio en el concepto que ustedes puedan tener sobre eso? Si no pueden hablar por el micrófono, pueden usar el chat, pero denme su punto de ¿Puede, opinión. pastor? Sí, sí, adelante, adelante. ¿Permiso? Pastor, Adelante, sí, adelante, Marisa. ¿qué es un sabio? Que Sí. es una persona que sabe hablar o callar en el momento preciso. Ok, ok.
El dicho dice que el necio habla y el sabio calla, ¿no? Ok, ¿qué otra definición? Para ustedes, ¿quién sería un sabio? Yo, eh, ¿Sí? un sabio es aquel que sabe cuidar al otro a la vez, ¿no? A veces hay cosas que no tenemos que decir y no lo decimos porque, bueno, puede lastimar al otro. Es actuar sabiamente, tiene que ver con eso también. Ok, alguien Actitud. que es prudente, diríamos, ¿no, Liti? Alguien que es prudente, Sí, que sí, cuida a alguien otro. prudente, claro, alguien prudente bueno, que se maneja de una manera cuidadosa. En la actitud lo veo. Ok, que es cuidadoso, muy bien. Karina dice, es alguien que tiene buen juicio, que es prudente. Ok. Sí, alguien que está guiado por la sabiduría divina. ¿Alguien que quién, Dina? Perdón, no le entendí. Un sabio sería alguien que está dirigido por la sabiduría divina. Ok, que estás dirigido por la sabiduría de Dios. Muy bien. Para los demás, ¿quién sería un sabio? Para mí es una persona que en base a su experiencia, a su historia de vida, a lo que él ha experimentado, sabe cómo actuar, tiene el discernimiento, la capacidad de saber cómo actuar, qué decir en las circunstancias buenas y en las no tan buenas. Es Ujú. una persona que tiene una capacidad de comprender o de entender cosas que por ahí escapan para la forma superficial de reaccionar o de pensar de la mayoría. Ok. Como Ok. que es un poco más eh, reflexivo, me parece también. Ok, me gusta la palabra, un poco más reflexivo. Ok. ¿Alguien más tiene alguna definición de quién sería un sabio? Sí, sí, Adelante. un sabio es una persona que ha adquirido sabiduría por lo que ha vivido, lo que ha visto y lo que ha aprendido. Y por eso sabe comportarse en la vida y enseña a otros a comportarse. Muy bien, muy bien. Como que capitaliza su experiencia, ¿no? Como que aprovecha Sí, las experiencias. sí, canaliza los conocimientos para bien. Ok. Y entonces transmite ese conocimiento. Ok. ¿Alguien más? Me parece que son muy pocas características para catalogar a un sabio, ¿no? Ahora, permítame plantearles esta pregunta y me gustaría que me respondieran. ¿Ustedes se consideran sabios o sabias? En estas definiciones que ustedes han mencionado, en estos conceptos del cual ustedes ahora han expresado, y con base en esos parámetros, ¿ustedes se consideran sabios? O sabias en este caso, pues, las que están en clase son mujeres. ¿Son sabias ustedes, hermanas? Yo digo que sí, hermano. Yo pienso Betty que sí, dice que hermano. sí. Sí. Yo pienso que sí me he hecho un poco más sabia desde que me decidí a seguir a Dios, a conocer la palabra, a orientarme y a lo que he vivido y he visto, aprenderlo y enseñarlo a otras personas, como dije al comienzo, canalizar mis experiencias y mi conocimiento, mis vivencias para bien. Entonces Ok. pienso que sí se va haciendo uso, o mejor dicho, Dios lo va haciendo a uno sabio. Bueno, muy bien. Karina dice sí, ¿por qué no? Y sí, esa es la pregunta. ¿Por qué no podría uno ser sabio? Interesante. Cambia el sentido de Karina en el sentido de decir, ¿por qué creen que uno no podría ser sabio? Hermano, yo considero que sí y pues sería bueno que en todo tiempo, hablo de mi experiencia, fuéramos Ujú. sabias, ¿no?
Yo sé que sí, pues los hijos hablan de uno, ¿no? Ok. Pero no en todo tiempo, hablo de mí, no en todo tiempo he sabido ser sabia, pero vamos en ese camino, como decía mi hermana Zoraida, solamente por la gracia de Dios, nada más. Ujú. Ok, muy bien. ¿Por qué creen? Buenos días, Sí. hermano, qué pena. Buenos días. Yo pienso que sí, que de todas maneras en cada etapa de nuestra vida Dios nos ha dado sabiduría. Estamos adquiriendo más sabiduría ahorita en la instrucción de la palabra, lo que Ujú. creo, pero también pienso que sabios en la parte, en lo que hemos estudiado, ¿sí? En nuestras carreras, cada día también somos más sabios para aprender y para dar a otros. Ok, ok. Gracias, gracias Noelia, muy buena la respuesta. Pero ahora déjenme explotar la pregunta que me da pie la respuesta de Karina. Quería opinar, ¿Eh? que quería opinar también sobre eso. Dice Sí, la sí, palabra, adelante. el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y sin duda estamos siendo guiados a la sabiduría a través de su palabra. Por eso sí, que también somos sabios, mayor o menor grado, pero lo somos. Ok. Bueno, ¿hay alguien aquí que sienta que no es sabia? Así hacemos por descarte. A ver, vamos a explotar esta reflexión, porque eso es lo que hace sabiduría, hermanos, es hacer este tipo de razonamientos. En su experiencia, ¿cuáles han sido aquellas cosas que usted ha realizado o que ha visto que se realiza que hacen que una persona no sea sabia? ¿En qué momentos de la vida o circunstancias o decisiones usted considera que no ha sido sabio, no ha sido sabia, ¿no? ¿Cuáles serían las razones o las causas por las cuales una persona no podría ser sabio? ¿Qué piensan ustedes? Hermanos, pues a simple vista uno dice como cristiano, pues cuando uno no se deja guiar por Dios, ¿cierto? Ese es el entorno general. Pero uno no se hace sabio, la palabra de Dios dice, o la vida se va cuando uno no escucha consejos, cuando uno no pone atención a lo que vive, cuando uno no mira y examina lo que tiene alrededor y lo que va viendo, entonces se hace necio. Sencillamente se manda de cabeza ahí como caiga, entonces eso es necedad. No se aprende, no se escucha, no se retiene un momentico a pensar y a calcular lo que va a hacer, eso es necedad. Y en eso, pues, yo creo que me gradué. Zoraida. Creo que en esa clase estuvimos todos. Bueno, pero muy interesante. Karina dice, cuando nos metemos en problemas y no pensamos antes de actuar. Muy bien, qué interesante, ¿no? Que a veces nos aventamos, ¿no? Metemos la pata y actuamos sin pensarlo y actuamos de manera reaccionaria, de manera instintiva. Muy bien. ¿Qué otras cosas, hermanos? ¿Qué otras situaciones ustedes consideran que alguien puede experimentar para no ser sabio? Considerando un poco los conceptos que ustedes plantearon de sabiduría, ¿de quién para ustedes es un sabio? Bueno, creo que lo que quiero comentar va mucho en relación con lo que dijo mi hermana Zoraida. Creo que a lo largo de nuestra vida, durante muchas etapas, a partir de que empezamos a tener conciencia, me parece que hay muchas etapas en las que uno no fue sabio, ¿no? Porque los papás siempre nos hablan, por ejemplo, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que conlleva a actuar o hacer o hablar respecto de algo, y muchas veces uno no escucha esos consejos, ¿no? Lo que decía mi hermana Zoraida, entonces uno se vuelve necio y uno va y va de frente, ¿no?
Entonces creo que en muchas experiencias personales uno no es sabio porque se deja llevar por lo que hay alrededor. No presta uno oído a lo que ya nuestros mayores, nuestros padres o alguna otra persona nos aconsejó, y uno decide, a final de cuentas, sí o sí, probar e irse. Entonces, creo que eso es lo que no nos hace sabios. Entonces, ahora permíteme plantear a partir de estas reflexiones que estamos haciendo, decir, ustedes se han catalogado como mujeres sabias, o quienes estén viendo la grabación también dirán, yo soy un sabio. ¿Hay lugar para que la necedad siga estando presente en sus vidas actualmente? Es decir, ¿consideran ustedes que en su experiencia de sentirse sabios o sabias, la necedad todavía está presente en algunas manifestaciones de las áreas de su vida? Creo que sí, eso es como el trigo y la cizaña crecen juntos. Puedo estar cayendo en el error o en la necesidad de decir que soy sabia cuando no lo soy, ¿no? Entonces, si el sabio no es necio y nosotros sí lo somos, ¿quién es sabio de ustedes? Pues el sabio es porque no es necio, pero el ser humano como ser humano en momentos obramos sabiamente y en momentos obramos neciamente. No, pero el sabio es humano. El sabio es ser humano. El sabio es con carne y hueso, como usted y como yo. Sí. Pero eso digo, como humanos que somos y como humanos que es un sabio, hay momentos que habla sabiduría y se comporta sabiamente, pero también como humano hay momentos que se comportan neciamente, y eso somos nosotros. Dios en su misericordia nos ha hecho sabios en Jesucristo, pero humanamente seguimos siendo necios. Entonces tenemos que, la premisa es hacer que la sabiduría cada día invada más o sea más el constante en nuestra vida, pero como humanos obramos neciamente todavía. Ok, pero tomando en cuenta esto. Puede ser que es dependiendo de las circunstancias, las experiencias que hemos vivido. Puedo ser sabia en algo que yo ya pasé, que yo ya viví, que ya experimenté y que lo aprendí. Y como decía mi hermana Zoraida, que lo capitalizo de manera que pueda ser propositivo. Ahora, si yo no he tenido una experiencia en base a algo, puedo ser necia, puedo ser como cualquiera, sin saber lo que hacer, sin saber cómo actuar, sin saber cómo, qué procede para esa circunstancia que estoy viviendo, porque no tengo la experiencia. Para mí me parece que un sabio está basado 100% en la experiencia que tiene respecto de algo. Ok. A ver, por los comentarios está Karina, dice, en algunos puntos somos sabios y en otros somos... Ay, se me borró el mensaje. Métanse a la clase todos, hermanos. De acuerdo con la definición de la hermana Karina. Ok. En algunos momentos... Sí, dice, en algunos puntos somos sabios y en otros necios. No podemos ser sabios al 100%. ¿Será? Vamos a mirar un poco. A ver, vamos a plantear. La mayoría de ustedes entonces podrían coincidir, a menos que alguien diga lo contrario, que estamos en esto donde en algún momento somos sabios y en algún momento somos necios. ¿Ah? Al menos son las posturas que se han planteado ahora en clase. ¿Cómo entender esta convivencia de esto que hemos planteado, no? ¿Cómo entender esta convivencia a la luz de la literatura sapiencial?
O sea, ¿cómo entenderíamos, hermanos, esto que hemos estado analizando? Fíjense cómo les fui llevando en la reflexión, ¿no? Porque eso es lo que hace el sabio reflexiona, el sabio profundiza, el sabio cuestiona, el sabio dice, bueno, uno piensa que es sabio, pero no siempre se actúa de esa manera. Y entonces a veces somos sabios y a veces somos necios, ¿no? O metemos la pata o no podemos ser sabios 100%. ¿Cómo lo entendían? ¿Cómo entendían a la luz de la literatura, de lo poquito que hemos explicado ahorita, hermanos? ¿Cómo se entendería o qué respuesta daríamos a la luz del fenómeno sapiencial de Israel o del texto bíblico? Yo veo que los seres humanos, aún los sabios, son seres humanos comunes y corrientes, llenos de cosas buenas y atributos, pero también con defectos, como cualquier persona, que en determinados momentos adquirimos sabiduría y la canalizamos y la tenemos y la vivimos, pero en determinados momentos el ser humano normalito también aflora. Entonces pienso que eso pasa con todos los seres humanos, como decía el apóstol Pablo. Muchas veces lo que quiero hacer, eso es lo que no hago, y lo que no quiero hacer resulto haciendo. Y no es cuestión de que seamos excelentes espirituales o que seamos sabios eminentes, sino que somos seres humanos normalitos. Sí, pero la pregunta sería más, querida Zoraida, en el sentido de en la materia en la que estamos. ¿Qué respuesta daría la literatura sapiencial, ¿no?, que acabamos de ver ahorita, a este cuestionamiento que estamos planteando? Es cierto lo que usted dice. Hermano, Somos ¿puedo humanos y por un lado fallamos y por el otro pues estamos aprendiendo. Está bien, el planteamiento es ese. Estamos en el planteamiento correcto. Pero lo que yo quiero preguntarles o llevarles a la reflexión es ¿qué respuesta podemos encontrar a partir de este fenómeno sapiencial del texto sagrado, de esta literatura sapiencial? ¿Cómo podríamos traducir este asunto a la luz de la literatura de sabiduría? ¿Betty? Para mí es la sabiduría orante y dialogante, como escribimos aquí. Porque Sí. dice, escuchando versus responder orando. La sabiduría es... No sé si estoy equivocada o... Ok, no, vamos bien. Hermano, vamos bien. yo veo que ahí todas las formas de sabiduría nos llevan a ver que la sabiduría por excelencia solamente se encuentra en Dios. Es el único que tiene esa sabiduría completa. Va por ahí, pero aún no le están pegando el clavo. Ya Que más o está menos se van personificada en acercando. Jesucristo. ¿Cómo? No le entendí a la hermana Zoraida. Que esa sabiduría, pues toda la sabiduría da a llevar que la única sabiduría completa está en Dios. Y en nosotros la vemos de que está personificada en Jesucristo, porque las otras sabidurías pues son momentáneas. Sí. Bueno, para mí es que ser sabio significa tener o comenzar a tener una relación personal con Dios para poder adquirir la sabiduría. Y en ese sentido, cuando estamos hablando para mí de una persona sabia, implica muchas áreas o todas las áreas de la vida. Es decir, que una persona sabia no nada más sabe qué decir y qué hacer, sino también tiene capacidades de organizar, de planificar, de pensar, se da tiempo de meditar, de reflexionar, de muchas cosas que sí o sí le van a involucrar desarrollarse de una forma más plena, más completa en su vida en general, en todas las áreas. No es algo que sea exclusivamente para la parte religiosa, porque
caemos en el dualismo de volver a separar al hombre entre su vida secular y su vida religiosa o su vida espiritual. Para mí, la sabiduría abarca todas las áreas de la vida. Si uno aplica este conocimiento de sabiduría o esta forma práctica de ser sabio, va para todas las áreas de nuestra vida, no nada más Sí. para nuestra parte. Y en ese Sí. sentido creo que la parte de la parte bíblica de los sabios, de lo que tratábamos de entender, tiene que ver con vivir esa forma práctica todos los días. Sí, ok. La orientación de la pregunta va en el sentido de que ustedes piensen en Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ¿no? Karina dice, Salomón se consideró sabio, pero también tuvo momentos de necedad. Nadie fue sabio al 100%. Sí, estamos allí, pero, a ver, por eso les quiero referir a la sabiduría sapiencial. Noelia dice, como nuestra sabiduría en crisis donde dudamos, pero escuchamos y vamos descubriendo lo que Dios tiene para nosotros. Ok, me parece que Noelia se acercó un poco más al tema. Miren, cuando nosotros planteamos el tema de ser sabios y de ser necios, debemos entender lo siguiente. A la luz de la sabiduría sapiencial de estos libros que nosotros vamos a sumergirnos, tiene que ver con que el sabio hace una diferencia entre el necio y alguien que actúa con sabiduría. Esta literatura sapiencial, como lo dije recién en la clase, tiene que ver básicamente con la sabiduría de la vida, la sabiduría de Dios, la sabiduría dialogante u orante que tienen los salmos, ¿no? Y entonces esta sabiduría nos dice que el necio va a actuar bajo sus impulsos, va a actuar bajo su manera de ser en su propia capacidad, en su propio orgullo, en su propio intelecto, en sus propias decisiones. Una persona que actúa así, el sabio la considera necia, ¿no? Pero cuando nosotros vemos en la literatura sapiencial a personas que viven momentos desesperantes, angustiosos, que reaccionan de manera fuerte, como en el caso de Job, ¿no? Maldito el día en que se dijo hijo es concebido, ¿no? O vemos el lamento que existe del escritor a las lamentaciones que dicen, ¿por qué no hiciste nada por detenernos? El sabio, hermanos, ¿no? Entiende que todas las circunstancias que tiene de la vida, a diferencia del necio, va a encontrar respuesta en Dios. Es decir, el sabio va a encontrar respuesta en Dios, a diferencia de la necedad. No sé si me voy explicando, hermanos. Nosotros confundimos los términos, ¿no? Y decir, bueno, el necio es lo mismo que el sabio. No, el sabio sigue siendo sabio, ¿no? Sigue siendo alguien que interpreta los acontecimientes de su vida a la luz de Dios. Y eso lo vemos, por eso les decía, mírenlo a través de los libros sapienciales. Los llevé a eso y dije, bueno, Job y Eclesiastés nos presentan esta sabiduría, ¿no? De alguien que tal vez uno pensaría que es necio o que uno ve en el caso del Coeledo, del predicador, que mira que todo es absurdo. Sin embargo, la diferencia de otras posturas es que esta acción, este actuar, esta actitud del sabio lo va a colocar en la perspectiva de Dios, va a encontrar de Dios su respuesta, ¿no? Yo por eso les decía, las respuestas de ustedes eran correctas. Lo único que quería era que la canalizaran en función de la sabiduría de Israel. ¿Qué respuesta da la sabiduría de Israel a
a este concepto, ¿no? En el caso de Salomón, plantean Salomón, sí, Salomón, y fíjense cómo nosotros entendemos que Salomón cae en la necedad porque lo que él vive, ¿no? Lo hace no en la perspectiva de Dios. Por eso yo decía, perdón, que la sabiduría inicia con una relación con Dios, en relacionarse con Él y tener una correcta comprensión de lo que uno va a hacer o tiene que hacer o decir a lo largo de nuestra vida, en todas las áreas, pero en base a la relación con Dios, si no, no es sabiduría, sería conocimiento o habilidad o cualquier otra cosa. Por eso entonces el sabio de Israel va a encontrar o va a tratar de encontrar respuesta a las cosas que le suceden desde la perspectiva divina. Entonces, ¿somos sabios? Sí, hermanos. Cuando nosotros tomamos decisiones que no van de acuerdo al propósito divino, entonces caemos en necedad. Pero cuando nosotros traducimos las cosas que vivimos, aún nuestros errores, nuestras equivocaciones, y le encontramos un sentido en el propósito divino, nos convertimos en sabios. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Y esa es la respuesta que va a dar el fenómeno sapiencial. Esto es lo que va a plantear, porque recuerden que la sabiduría de Israel va a dialogar con otras sabidurías, ¿no? Va a dialogar con la sabiduría griega, la babilónica, va a dialogar con otros tipos de sabidurías. ¿Y cuál sería como que la diferenciación de la sabiduría de Israel? Es esa. El sabio va a entender que sus acontecimientos le va a dar un sentido en Dios. En Dios. No en la fatalidad, como en otras culturas, ¿no? No en el destino, como en otras sabidurías, ¿no? Sino que Dios será el referente de la respuesta a ese tipo de manifestaciones. Por eso es valiosa la literatura sapiencial. Porque incluso hoy esta sabiduría bíblica, hermanos, dialoga con otras sabidurías, ¿eh? Entonces tenemos que profundizar en esto. Y fíjense cómo este ejercicio que hemos hecho es un ejercicio que hicieron los sabios. Los sabios empezaron a preguntarse, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Muy bien. Vamos a tomar el receso, hermanos, hermanas, y vamos a venir para dialogar un poco más acerca del sabio. Así es que tomemos 10 minutitos de receso.